Apreciados amigos, apreciados hermanos, les extiendo una muy cordial bienvenida a este programa El Poder de las Escrituras. Aquí en nuestro canal Fe en Cada Paso. Lo que hoy quisiera comentarles es sobre el valor de las Escrituras. Este programa se centra en las escrituras, en analizar las escrituras, en estimular el estudio de las escrituras. Por eso veremos en la pantalla varios pasajes que vamos a analizar y siempre ocurrirá así mientras sea en el programa El Poder de las Escrituras. Entonces, hay una pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes ahora. ¿Cómo es que nosotros sabemos de Dios? Nosotros ya tenemos, hablando del mundo cristiano, un conocimiento de el Salvador Jesucristo, tenemos un conocimiento del Padre porque Él habló mucho del Padre. También tenemos conocimientos de épocas de antes del Salvador Jesucristo, aún relatos de la creación, ¿cierto? En los libros de Moisés, en el Génesis. Tenemos relatos de milagros en la antigüedad. Sabemos de personas como los profetas, como Elías y otros. Sabemos de David, sabemos de Salomón. Pero la pregunta inicial es, ¿qué sabemos o cómo es que hemos sabido de Dios? Si tenemos una idea de Él, ¿de dónde proviene? Inicialmente, déjenme decirles que la creencia en un Dios se transmitió de generación en generación desde Adán hasta acá. ¿Por qué? Porque Adán habló con Dios. Nuestro Padre Celestial y el Salvador estuvieron con él y con Eva en el jardín del Edén. Ellos los vieron, hablaron con ellos. Aún después de la caída, que fueron expulsados del jardín, aunque ya no pudieron ver a Dios, escuchaban su voz en dirección del jardín. Y ellos, Adán y Eva, transmitieron eso que sabían a sus hijos, ¿cierto? Pero aún más, si ustedes se dan cuenta, Caín también escuchó la voz de Dios, porque Dios le habló a él y le habló cuando asesinó a Abel. Entonces vemos que aun cuando Adán y Eva salieron del jardín de Edén, ellos conservaron claramente la relación que habían tenido con Dios, de todo lo que hablaron con Él y aún escucharon su voz mientras estaban fuera del jardín. Es importante que entendamos que desde Adán en adelante los hombres escribieron las cosas que Dios les hablaba, los mandamientos que recibían de Él, las instrucciones, y así es que nosotros llegamos a saber de Dios. Sabemos que hay un Padre Celestial, sabemos que hay un Hijo que es el Salvador, sabemos que hubo profetas, que hubo milagros, hay historia, pero todo eso ha venido a nosotros por medio de las Escrituras. Si no tuviéramos las Escrituras, pues no sabríamos de Dios. Entonces eso debería hacernos a todos tener un aprecio grande por las Escrituras. Ahora quiero compartir algunos pasajes de ellas que nos muestran el valor que tienen, porque tienen un valor grande. Les voy a mostrar algunos pasajes de la Biblia y del libro de Mormón, para que nosotros tengamos un concepto adecuado de las Escrituras y de su inmenso valor. Entonces déjenme compartir ya las Escrituras con ustedes. Aquí tenemos
en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, 19 y 20, para iniciar, miremos lo que encontramos ahí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De estos pasajes solamente voy a tomar este final. Podría comentar otras cosas de los primeros, pero voy a hablar de esto último. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque eso es la definición de las Escrituras. O sea, hemos de entender que los hombres santos que Dios escogió y a quienes Él habló, ellos escribieron bajo la influencia del Espíritu. Hablaron y escribieron bajo la influencia del Espíritu. Esas son las Escrituras. Si no lo habíamos pensado así, ahora es bueno que lo pensemos. Las Escrituras son básicamente la voz de Dios por intermedio de estos hombres santos o santos hombres de los que está hablando aquí Pedro. Ese es el comienzo. Es el Espíritu que puso la palabra de Dios en ellos, así hablándolo sencillamente. Bien, les voy a mostrar más de las Escrituras. El Salvador mismo, como vemos aquí, el Salvador, nuestro Señor, les dijo a las personas: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Salvador dice que las Escrituras son importantes, que deberíamos escudriñarlas y que ellas nos llevarán a la vida eterna y dan testimonio de Él. Es natural entender que logramos la vida eterna gracias al Salvador, ¿no? Entonces Él mismo nos invita a que vayamos a las Escrituras y las escudriñemos. Ahora, este pasaje que les voy a mostrar me llama la atención por lo siguiente. En Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, no conocemos lo que Dios ha revelado, erramos mucho en la vida. Nos equivocamos mucho, tenemos ideas que no son las correctas. Imagínense esto. Él nos dice que mientras nosotros no conozcamos lo que se ha hablado, que Dios ha hablado y ha revelado, vamos a errar mucho. Me gusta mucho este pasaje, mírenlo bien. Erráis ignorando las Escrituras. Estos hombres habían venido a tentar al Salvador con algunas preguntas respecto al matrimonio, sobre quién sería el esposo de una mujer que se casó varias veces, y finalmente él les contesta: no, ustedes no conocen las Escrituras. Aprendamos entonces aquí que mientras nosotros no conozcamos lo que está escrito y lo que Dios ha revelado, vamos a errar mucho en cuanto a quién es Dios, en cuanto a qué es lo que Él nos plantea, en cuanto a la vida misma, en cuanto a los acontecimientos del mundo. Vamos a errar.
si no conocemos lo que Él ha revelado, las Escrituras. Que muy bonito este pasaje, muy instructivo. Ahora, aquí ya en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perfecto. Las escrituras nos enseñan cómo salvarnos. Nuestro Padre Celestial tiene un plan de salvación para sus hijos y Él lo ha revelado con detalles. Las escrituras contienen esos detalles, contienen esa información. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, sigue con las escrituras que desde niño has estado estudiándolas, porque ellas te harán sabio para la salvación. ¿Sí? O sea, necesitamos estudiar cómo se logra la salvación. Y eso se encuentra en las escrituras. Ahora vamos al libro de Mormón y encontramos en el Amán 15 del 7 otros comentarios respecto a el valor de las escrituras. Y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Por tanto, cuantos han llegado a este punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Aquí estaba sucediendo lo de la predicación de Amón y sus hermanos a los feroces lamanitas, a quienes tenían una tradición inicua y asesina. Pero estos hombres lamanitas se convirtieron. Y aquí lo que está explicando es que ellos eran muy firmes. Pero analicemos este pedacito de lo que habla respecto a las escrituras. Dice, y son conducidos a creer las santas escrituras. Sí, las profecías escritas de los santos profetas que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento. Y esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Sabemos que debemos nacer de nuevo. Sabemos que debe haber un potente cambio en nuestro corazón por las mismas escrituras. Pero dice aquí que cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos allegamos a las escrituras, estas nos van a conducir a la fe en el Salvador, nos van a llevar al arrepentimiento y nos van a llevar a un cambio en el corazón. Si nosotros queremos cambiar nuestro corazón para que nuestro corazón sea puro, necesitamos sumergirnos en las escrituras, porque ellas logran ese efecto en nuestra alma. Que una hermosa escritura también. Bien. Ahora, en el Amán 3, seguimos viendo el poder y el valor de las escrituras. El Amán 3:29 dice, si vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo.
y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob y con todos nuestros santos padres para no salir más. Bueno, yo tengo que decir que también es hermosa. Las escrituras son hermosas, yo las amo literalmente. Pero miren lo que está diciendo acá, que el que quiera puede venir a la palabra de Dios porque ella es viva. La palabra es viva y poderosa. Va a partir por medio todo el engaño del mundo, todo lo que es falso, todo lo que no es bueno. El, el poder de las escrituras va a destruirlo. O sea que no seríamos engañados si nosotros conociéramos lo que contienen las escrituras. Pero dice que nos guiará por el camino estrecho y angosto. Y bueno, pero a lo que más me impresiona es el 30, obsérvenlo, y depositará su alma. ¿Quién? Las escrituras, la palabra revelada de Dios, depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos. O sea, que el estudio de las escrituras nos dará el conocimiento necesario para que nosotros sepamos cómo regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Dicen que ellas nos llevarán a la diestra de Dios en el reino de los cielos para que estemos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es maravilloso. Si se dan cuenta, apreciados amigos y hermanos, que nosotros necesitamos retornar a las escrituras con estos enfoques que ellas mismas nos dan, con esta visión que ellas mismas nos dan de todo lo que puede ocurrir si nosotros vamos a ellas. Ahora, imagínense lo que no nos va a ocurrir si nosotros decidimos simplemente leer de vez en cuando uno que otro pasaje como por cumplir un requisito de estudiar las escrituras. Pero no es un requisito ni es parte de un checklist donde nosotros ponemos un chulito. No es eso. Nosotros tenemos que ir a las escrituras para que nos pasen todas estas cosas de las cuales yo les he citado aquí en las escrituras. Ahora miren, para que ustedes sepan lo importante que son las escrituras y el interés que Dios mismo tiene, esta parte en el libro de Mormón, cuando el Salvador vino a las Américas, entre las muchas cosas que hizo, una fue revisar los registros que ellos tenían. Él les estaba diciendo de la importancia de las palabras de Isaías y dando el mandamiento de escudriñar lo que Isaías había enseñado. Pero después de haber dicho esto, de escudriñar a Isaías, miren lo que dijo Tercer Nefi 23:4. Por tanto, escuchad mis palabras, escribid las cosas que os he dicho, y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre irán a los gentiles. Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido, y les dijo: he aquí, quisiera que escribieseis otras escrituras que no tenéis. Y aconteció que dijo a Nefi: trae los anales que habéis llevado. Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo: en verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel el lamanita que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí,
habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y les ministrarían. Y les dijo, ¿no fue así? Y sus discípulos le contestaron y dijeron, sí. Dijeron, sí, Señor, Samuel profetizó según tus palabras y todas se cumplieron. Y Jesús les dijo, ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron. Y sucedió que Nefi se acordó de que aquello no se había escrito. Y acaeció que Jesús mandó que se escribiera, de modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado en una todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que él les había explicado. Las escrituras, definitivamente, por esto que acabamos de leer, son indispensables. Nunca podríamos dejarlas de lado, nunca podríamos dejar de hundirnos en ellas, escudriñarlas para poder adquirir todo lo que necesitamos para vivir adecuadamente mientras estamos en esta vida y para lograr llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él estaba muy interesado por los registros que tenían y muy interesado de por qué no habían incluido algunas cosas que él esperaba que incluyeran. Después de esto, él le repitió las profecías de Malaquías. Todo lo que conocemos como el libro de Malaquías, él, por decirlo así, se lo dictó para que ellos lo escribieran. ¿Por qué tanto interés del Salvador en los escritos? Porque hoy en día muchísimas personas los ignoran, porque muchos dicen que son mentira, porque hay tanta persecución hacia los escritos, precisamente porque son indispensables. Y el adversario sabe que si nosotros no acudimos a ellos, pues nos vamos a perder, definitivamente. Por esa razón, cuando Ley y su familia había salido de Jerusalén, ya cuando estaban en el desierto, el Señor les pidió que volvieran para obtener los registros que Labán tenía, que aparte de tener la genealogía de Ley, contenían lo que hoy llamaríamos el Antiguo Testamento, los libros de Moisés y de los profetas. Ellos, los hijos, volvieron a Jerusalén. Ustedes saben que ellos tuvieron dificultades, hicieron 2 primeros intentos fallidos de obtener estos anales. Finalmente Nefi decide ir solo. Él mismo dice que iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Y al estar acercándose a la casa de Labán, lo encuentra borracho y el Espíritu le dice que lo mate. Esta parte del libro de Mormón puede causar, no sé, confusión si existe un mandamiento de no matar. Pero el Espíritu le dijo que lo hiciera. Nefi no quería, Nefi nunca había hecho algo así. A él le parecía horroroso hacer esto. Dudó mucho tiempo, pero el Espíritu le explicó la importancia de los anales, o sea, los registros, que si ellos no llevaban esos registros, perecerían, no tendrían la instrucción de Dios. Entonces, cuando Nefi entendió, supo que tenía que quitarle la vida para poder obtenerlos, de lo contrario no hubiera sido posible. Entonces él hace toda una, como dice las escrituras, una estratagema para que el siervo le dé los anales y los llevan al desierto. Más vale que muera un hombre que una nación degenere en la incredulidad. Fue lo que el Espíritu, le dijo a Nefi para que hiciera esto.
Finalmente, Dios mismo le pidió que hiciera esto. De una y otra manera, nosotros nos damos cuenta que las escrituras son fundamentales, que podamos hacer un esfuerzo por sumergirnos en ellas para saber cómo nos salvaremos, para cambiar nuestro corazón, para que ellas nos guíen de regreso a la presencia de Dios, para que conozcamos quién es nuestro Padre, quién es su Hijo, cuál es su plan, qué significan las ordenanzas, qué significan los convenios, cómo podemos arrepentirnos, cómo podemos cambiar, cómo podemos ser santos. No sería posible si nosotros no tuviéramos las escrituras. Les dejo esa inquietud en esta charla, en esta clase, sobre el valor de las escrituras. Los profetas de los últimos días nos han invitado a estudiarlas. El elder Richard G. Scott dijo hace unos años que estudiar las escrituras era más importante que comer, era más importante que dormir, era más importante que estudiar, era más importante que trabajar. ¿Por qué una persona se atrevería a ser tan extremista? Pues ya lo sabemos. Ya sabemos todo lo que hemos visto hoy y por esa razón nos volcaremos a las escrituras para que realmente andemos en esta vida por el camino correcto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. La próxima sobre el significado de la muerte y sobre todo la condición en que morimos, que las escrituras hablan de eso. Hasta pronto.